Qué gusto que continúen con nosotros a través de TSI. A partir de este momento comenzamos con Al Banquillo para abordar temas de interés nacional e internacional. La violencia política en América Latina, que incluye asesinatos a defensores de derechos humanos, a profesionales del derecho, profesionales de la comunicación y por supuesto a candidatos a elección popular. Está sumido en una grave problemática América Latina en cuanto a este tema, y es por eso que vamos a analizar con nuestros invitados. Luis Fernando Quijano es un reconocido administrador público y experto en conflictos urbanos, con amplia trayectoria en el análisis y mediación de dinámicas sociales complejas en entornos urbanos. Director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, ha dedicado más de 2 décadas al estudio de estructuras armadas ilegales, seguridad ciudadana y transformación territorial en Colombia. Su voz es una de las más autorizadas en temas de violencia urbana, redes criminales y construcción de paz en zonas populares, particularmente en Medellín. Es consultado frecuentemente por medios nacionales e internacionales por su conocimiento profundo del tejido social y las realidades de las comunas. También está con nosotros el doctor Gustavo Ferrari, quien tiene una amplia trayectoria. Gustavo Ferrari Wolfenson. Gustavo Ferrari Wolfenson es un destacado politólogo y consultor internacional argentino, con más de 4 décadas de trayectoria en temas de gobernabilidad, desarrollo institucional y fortalecimiento democrático. Ha trabajado en más de 36 países, colaborando con organismos internacionales, gobiernos y organizaciones sociales, particularmente en América Latina, África y escenarios de posconflicto. Es Associate Fellow en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard y ha sido galardonado por su aporte a la administración pública y la defensa de la democracia. Su experiencia combina diplomacia, investigación y compromiso con la transformación social desde lo local y lo global. Y para hablar de esto, bueno, hay muchos expertos en seguridad en que han coincidido en que el crimen organizado, desde que el crimen organizado se ha infiltrado en la clase política, es que ha comenzado estos problemas graves en América Latina. Y aquí nos preguntamos si en realidad estamos hablando de disputa de votos para poder alcanzar los cargos, o si estamos hablando únicamente de los índices de violencia alimentados por el crimen organizado. Doctor, gracias por atendernos desde Colombia. Doctor Quijano, me imagino que en Colombia en este momento se vive una incertidumbre por lo que ha sucedido. En el pasado también se ha experimentado en varios países de América Latina, pero en este momento la población siente temor por lo que sucedió el recién fin de semana. Gracias por atendernos. Bienvenido a TSI en El Banquillo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la situación del país en Colombia es de profundas dificultades, compleja. Tenemos de todo. Tenemos unas estructuras armadas organizadas en lo urbano, en lo rural, muy poderosas. Tenemos la presencia del DOT, delincuencia organizada transnacional, de las mafias mexicanas, de las mafias de Centroamérica, de las mafias albanesas, de todo. Además de eso, estamos para iniciar un proceso para el tema electoral. Y eso, con lo que ocurre este fin de semana, pues pone más complejo el país y demuestra que eso que querían borrar en el pasado, pues no se puede borrar tan fácil, mientras exista el tema de tantas organizaciones del crimen, tantas estructuras armadas, tantos intereses, tantos negocios, desde el narcotráfico, pasando por el tema del oro, pasando por el tema del lavado de activos, contrabando. Son muchas cosas. Todo eso hoy vuelve y surge y se muestra con mucha fuerza, a pesar de que hay un gobierno que quiere decir que está luchando por el tema de la paz total. Lo que hoy tenemos es que esto puede avisorar, esto puede mostrar que lo que vamos a tener en estas elecciones, las próximas elecciones, podría ocurrir a sangre y fuego.
lo que le pasa a este precandidato, las faltas de garantía de seguridad que Sí. tuvo, la falta de protección que realmente tenía, pues muestra que hay debilidades muy fuertes y que tenemos un país polarizado. Hoy, por ejemplo, nadie quiso ir a la reunión con el gobierno nacional, ningún partido político, todo el mundo dijo que no iba. Y eso muestra el grado de polarización, además de la presencia criminal en Colombia. ¿Se está poniendo en riesgo, doctor Ferrari, la democracia en la región de América Latina, tomando en cuenta que la violencia se ha convertido en una herramienta política, doctor Ferrari? Bueno, Cristian, es muy triste pensar y ver cómo estos sucesos nos indican que lo que se construye o se pretende construir en democracia se destruye a través de las balas. Yo soy un profundo defensor del orden institucional. Me espanta todo hecho de violencia, sobre todo que flagela, porque esa es la palabra, el orden institucional y la construcción de la democracia. Y, y evidentemente, y coincido ahí con Luis Fernando, ¿no? Los intereses que en cada país se suman en los procesos electorales son prácticamente o generan la necesidad de establecer garantías para todos los candidatos. Voy a tomar el caso de México. En la elección del año pasado hubo Bastante. 321 atentados hacia candidatos a puestos de elección popular, de los cuales 96, casi 100 fueron asesinatos. O sea, tres 1 de cada 3 atentados prácticamente terminaron asesinados. Y si eso le sumamos otros hechos que en los últimos años pasó en el caso de las elecciones de Ecuador, pasó un atentado también a Bolsonaro en Brasil, que todavía sigue, digamos, sufriendo las consecuencias físicas de ese atentado. Y bueno, nos vamos al caso del presidente de Haití, que después de su asesinato prácticamente se desmadró, porque esa es la verdadera palabra, ¿no? Todo el régimen institucional en Haití, prácticamente hoy controlado por fuerzas, ¿no? Del crimen organizado eh, sin ninguna participación del orden institucional. Vemos con fuerte preocupación cómo las instituciones hoy no responden a estas acciones que a través de la violencia o a través de otros intereses están predominando y se están metiendo dentro de los órdenes institucionales democráticos. La pregunta es, ¿hasta dónde también el poder político permitió todo eso, no? Sí, y ahí quiero llegar precisamente, esa era mi próxima consulta, doctor Quijano. No todos los políticos que se enfrentan a estos atentados es que tengan algún vínculo con los cárteles de la droga, pero desde ahí se origina todo esto, desde que la política permite que entre el dinero sucio de la narcoactividad, doctor Quijano. No, en el caso de Colombia creo que debemos tener en cuenta muchas cosas. Una de que obviamente el tema de lo político juega muy fuerte los intereses particulares por encima del interés general. O sea, no interesa a la sociedad, interesan el manejo de los intereses, es lo más importante. Pero recuerden ustedes que en este país, hay que decirlo claramente, estamos bajo fuego y es un país donde encontramos, por un lado, el asesinato sistemático, permanente de líderes sociales, defensores de derechos humanos, sean ecologistas, sean comunitarios, sean indígenas, sean afro. Por el otro, pues obviamente asesinan personas que denuncien, asesinan periodistas, asesinan gente que, que esté reclamando por los derechos de unos o por sus propios derechos. Y ahora con el tema que viene electoral, pues esto se va a poner mucho más duro, porque en medio de una polarización como la que vive Colombia hoy, de lo que se llama de derechas con izquierda, con centro,
y donde juegan, pues obviamente juegan las estructuras armadas ilegales, nos vamos a encontrar con la posibilidad de volver a encontrar esos momentos tan duros que vivió Colombia. Un sicario de 14 años atentó contra la vida de un precandidato presidencial. En el 90, menores de edad contra muchos candidatos presidenciales. Doctor Ferrari, esto se origina del discurso de odio, porque en los países de América Latina, en lugar de presentar un plan de gobierno, vemos que ahora a través de las redes sociales se ha caracterizado por este discurso de odio, de atacar, producto de lo que dice el doctor Quijano, de aquellos enfrentamientos políticos entre aquellos que dicen ser de la izquierda, otros de la derecha. De ahí se origina toda esta violencia que están enfrentando los países de América Latina. Mira, Cristian, yo siempre tengo una premisa y voy a dejar de lado las ideas, ¿no? O las izquierdas o las derechas, que curiosamente, si nos vamos a ver en la década ya, Daniel Bell y Fukuyama decían de que se habían acabado las ideologías y parece que ahora se han vuelto a polarizar. Pero yo digo, hasta eso voy a ser mucho más amplio. Si si tanto la izquierda o la derecha en sus proyectos políticos se ven reflejados, lo que yo llamo siempre en el bolsillo y en la mesa de la gente, es una cosa. El problema es que estamos viendo luchas ideológicas que en el fondo son intereses personales, no son ideológicos. O sea, no he visto en los últimos años en América Latina que un gobierno de izquierda hiciera las cosas realmente para beneficiar a esos bolsillos y a esas mesas de las familias. Así como también no he visto la profundización de los gobiernos de derecha para generar ese bienestar colectivo. ¿A qué me refiero? Entonces, hay luchas ideológicas en el fondo del protagonismo. Por ejemplo, todo el mundo, en mi país, en Argentina, tenemos una gran fracción de oposición que le está pegando con todo a la famosa motosierra del presidente Milei. Y esa motosierra en un año ya redujo 10 millones de pobres en la Argentina, producto de esa pobreza de un populismo, entre comillas, no voy a decir de izquierda, progresista. A lo que voy es lo siguiente. Creo que ya no son... A ver, los partidos han dejado de ser el viejo concepto hasta romántico de un partido político y de una ideología. Se han convertido en maquinarias electorales de intereses personales, ¿no? Porque yo creo que el último partido tradicional que podríamos decir había sido el PRI en México, el cual ya prácticamente hoy está desdibujado. El peronismo en sus diferentes etapas en la Argentina ya también se desdibujó. Nadie puede decir yo soy peronista con una persona que estuvo gobernando hace 80 años, o es el mismo el caso del aprismo en Perú, ¿no? Y de los partidos tradicionales históricos en Colombia y Venezuela. A lo que me refiero ya son intereses muy, muy personales de grupos. Y ahí los acomodan ideológicamente a su propia conveniencia. Ojalá yo tuviese una persona frente a mí convencido de su filosofía política y que me diera una respuesta clara a su proyecto ideológico. Y no lo hay. No son. ¿Cómo es la seguridad en Colombia, doctor Quijano, de aquellos que aspiran a un cargo de elección popular, en este caso un senador? ¿Cuentan con muy buena seguridad? Digo, por lo que sucedió este fin de semana. Mira, yo creo que hay que decirlo así como plantea el profesor Gustavo Ferrari. Hagámoslo más crudo, o sea, mostremos las cosas como
más saliéndonos de unas cosas. Mire, la seguridad en Colombia es un asunto precario. Hay una cosa que se llama la Unidad Nacional de Protección encargada de la seguridad. Pareciera que manejaran la seguridad de primera clase, de segunda clase, tercera, cuarta, quinta y sexta clase. La seguridad que tenía este señor Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial, era pírrica, por no decir irrisoria. Se habla de que había más de 25, 30 peticiones para que le reforzaran la seguridad y no lo hicieron. Pero es lo mismo que le pasa a la seguridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos y demás. Son seguridades precarias y solamente un Estado que está con el concepto, un gobierno de turno, de que hay que ahorrar y que no hay que malgastar. Y en una idea para mí totalmente errónea de querer bajar perfiles, de querer bajar la seguridad de los amenazados, creyendo que estamos en el país de Alicia, en el país de las maravillas, que todo está muy bien. Colombia está en un tema de reconfiguración del poder criminal, reconfiguración del mapa criminal, del mapa de estructuras armadas ilegales y con la presencia del crimen internacional en Colombia. Eso no lo está visualizando quienes deben garantizar la seguridad en Colombia. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a retornar con nuestros invitados para que sigamos analizando qué es lo que está sucediendo en los países de América Latina. El doctor Gustavo Ferrari mencionaba los índices de violencia precisamente para aquellos candidatos en el caso de México. Me atrevo a decir que México es uno de los países donde más atentados se da en contra de aquellas personas que optan por un cargo público y vamos a seguir también despejando algunas dudas, sobre todo desde la región de América Latina en todas estas crisis, porque sí se ha convertido en una crisis muy grave que llama la atención de todos aquellos que están metidos en el tema político. Ya regresamos. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Doctor Quijano, ¿quién era Miguel Uribe? ¿Quién es? ¿Y por qué era tan relevante? ¿Por qué ha sido tan relevante en Colombia para que el pueblo hondureño pueda conocer de quién se trata? Mira, Miguel Uribe Turbay es una persona que milita en el Centro Democrático, que hoy es un partido que está en la oposición en Colombia. Ha sido un hombre de críticas muy fuertes al gobierno nacional, a la presidencia de la República y demás de eso. Pero también hay que decirlo que es una persona que también viene de la época de la violencia, su familia ha sufrido los temas del embate de la violencia. Miguel Uribe Turbay es un hombre joven, es un hombre que está iniciando carrera política, decidió emprender el camino hacia la presidencia de la República. Estaba en un acto político y pues obviamente totalmente precaria su seguridad. Y hoy hay un debate en Colombia, lo decía ahora, hay un debate muy fuerte sobre si hay seguridad real para candidatos a la presidencia, si hay seguridad real para candidatos a Cámara, Senado, si hay seguridad real para líderes sociales. Nosotros le hemos hecho muchas veces los llamados al presidente de la República, y es que la seguridad en Colombia es precaria y la Unidad Nacional de Protección, la encargada de esa seguridad, no lo hace bien. Hoy el país está mirando hacia la UNEP y se está dando cuenta de que muchos de los asesinatos, muchos de los ataques a líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes políticos y demás, se están dando porque hay un mal manejo de ese instrumento que debería garantizar la seguridad. El presidente no lo ha querido entender, no lo ha querido mirar y hoy tiene un país político, un país desde muchas partes que se lo está diciendo. Irresponsable lo que ha ocurrido con Miguel Uribe Turbay, pero irresponsable todo lo que ha estado pasando en Colombia frente a la seguridad. Son cientos de defensores de derechos humanos asesinados, muchos líderes sociales, muchos líderes políticos asesinados,
y nadie le está prestando la atención desde el gobierno ¿Es nacional. una rama de la Secretaría de Seguridad en Colombia, La esta Unidad unidad? Nacional la Unidad Nacional de Protección es una institución que, digamos, depende del Ministerio de Interior, pero maneja sus recursos propios, maneja unas cifras astronómicas en recursos. Y todos los días hay gente que requiere seguridad, pero ellos se la niegan o le hacen quitar la seguridad a la gente. El caso del debate hoy es que la persona que fue herida en este atentado, el señor Turbay, Uribe Turbay, esta persona estaba reclamando muchas veces pidiendo más seguridad y que la organizara. Nadie prestó atención. Y hoy tenemos una persona que está al borde, que está en un momento delicado de su vida, está muy delicada su salud y una familia destrozada, porque un irresponsables que manejan la Unidad Nacional de Protección no les importa la seguridad de opositores o defensores de derechos humanos en Colombia. Doctor Ferrari, en Honduras estamos en un año electoral. ¿Influye en este tipo de reacciones el lenguaje político? ¿También obstruye la democracia en un país? Le digo porque a través de las redes sociales en Honduras se vive lo que nos platicó usted y de los que nos han dicho también otros expertos, el tema de la izquierda, la derecha. Esto influye también para un proceso electoral, estas confrontaciones entre ambos partidos en las redes sociales. Bueno, desgraciadamente yo creo que en ese sentido eh, las redes sociales muchas veces no ayudan a esto. Generan una virulencia online, por así, que muchas veces en el tete a tete de los propios candidatos no existen. Hay una famosa anécdota, o dos anécdotas, de un antiguo presidente de Argentina que visitó Honduras, que fue Carlos Menem, ¿no? En su momento dice que al nombrar una persona a su gabinete, viene un asesor y dice, has nombrado a fulano de tal, pero fulano de tal es de izquierda, es comunista. Y Menem dice, esperemos a que cobre a fin de mes su primer sueldo. Y la segunda comentario fue, oíme, esta mañana lo escuché por la radio a fulano de tal, tu opositor, pero dijo pestes contra ti, prácticamente te insultó. Sí, sí, no hay problema. Esta noche viene a cenar a casa, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Ese tete a tete, ¿no? Generaba parte, si queremos decir, del folclore tradicional de la política, donde inclusive, mirá, no me gusta tu proceder, por 3 días en el Congreso voy a criticarte, voy a generar expectativas, pero creo que hay puntos de encuentro. Hoy, desgraciadamente, las redes sociales suben comentarios, no necesariamente que salen del pensamiento, digamos, de los propios dirigentes, ¿no? Y generan una virulencia mucho más acelerada y que no ayuda mucho a la construcción, ¿no? El caso de Milei es sintomático, él maneja sus propias líneas, él sube, abraza, insulta y de repente genera muchas veces unos espacios de confrontación que en otros tiempos, quizás de una política más romántica, tenían puntos de común y de encuentro. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Si tuviéramos democracias en nuestro continente extremadamente consolidadas, serían anécdotas. Pero desgraciadamente, y a pesar de que América Latina en mayor o menor grado lleva unos 30, 40 años de una nueva ola democrática, esa democracia sigue siendo extremadamente frágil, porque no se han resuelto los problemas, digamos, que pueden consolidar el sistema. Quizás por diferentes efectos que los hemos recién conversado, desde corrupción, impunidad, digamos, el nuevo flagelo que es el crimen organizado o ese negocio tan inmenso que es el narcotráfico,
que ya no es de vender droga en una esquina, o sea, ya son negocios serios, ¿no? Son empresas altamente capitalistas que comercializan un montón de negocios más allá, digamos, de un cigarro en una esquina, ¿no? Entonces, inclusive hasta commodities. Eso es lo preocupante, que los factores externos están debilitando la calidad de la democracia. Y a mí me puede preocupar mucho los oídos sordos de las autoridades de seguridad de no proteger, digamos, a los candidatos. Pero mi pregunta es, ¿realmente en un sistema democrático tendrían que tener Ujú. los candidatos de seguridad? O sea, eso no lo concibo, porque te quita tu propia libertad individual, ¿no? Yo me acuerdo, perdón, la narrativa, digamos, doméstica. Mi abuelo le gustó todo el tiempo manejar, tenía 80 años, manejaba su coche y sus hijos no decidieron tomarle un chofer. Y a la semana el chofer dijo, renuncio, ¿por qué? Porque nunca salí con su padre. Cada vez que quería ir a buscarlo, se había ido media hora antes, media hora después. O sea, quiere decir que hasta último momento mi abuelo gozaba esa libertad de movimiento propia, él manejaba, ¿no? Entonces, dentro del aspecto de la democracia, de ser un dirigente, ¿no? En todo sentido institucional, que tenga esa libertad de criticar, de absorber, de dialogar, de consensuar, no necesita tener, digamos, una persona armada al lado o abajo de la cama, ¿no? Entonces, Sí, eso es lo triste, estar pidiendo protección cuando el sistema debería tener la mayor y más amplio abanico de libertades individuales. ¿cuál era, eh, ¿cuáles son las hipótesis que se manejan hasta el momento en Colombia, doctor Quijano? Ese discurso de Miguel Uribe, ¿hacia quién iba dirigido? Por si tocaba algún tipo de intereses. No, mira, ahora hay varias hipótesis. Lo primero, y creo que ya es claro, es que no estamos hablando de un hecho aislado, no se está hablando de autotentado, porque aquí en nuestro país, y lo que decía el profesor es cierto, las redes juegan un papel durísimo de maltrato y de todo, no respetan siquiera el dolor de una familia ni mucho. Hay gente que llegó a plantear el tema de autotentado. No, aquí estamos hablando de un grupo de personas que se estaban participando de este operativo para asesinar al candidato o al precandidato a la presidencia. Eso da serios indicios de que estamos hablando de que hay una estructura criminal detrás del tema, que puede ser la que ejecuta, pero la pregunta es a quién le sirve un atentado de este tipo. Y ahí es donde viene. ¿Quiénes están jugando para una desestabilización total del país? Porque si matan a un precandidato presidencial hoy, mañana van a crear zozobra para intentar matar a otro. Y entonces vamos a convertir las elecciones a Cámara, hasta al Congreso de la República, vamos a volver las elecciones presidenciales un baño de sangre. Recuerde que en eso Colombia es experto. Desafortunadamente nuestra historia lo demuestra, que aquí es a sangre y fuego, como se hacen unas elecciones. Aquí a sangre y fuego es como se evita la defensa de los derechos humanos. A sangre y fuego es como se evita que un periodista denuncie o no denuncie. Y lo que decía el profesor Gustavo Ferrari es absolutamente real. Queda uno preocupado con lo que él dice sobre si Colombia sí es una democracia. Aquí hay más de 10.000 personas que tienen esquemas de seguridad. Y eso demuestra que estamos en un país muy violento, un país muy corrupto, un país donde sectores del Estado, de la institucionalidad, trabajan tranquilamente con sectores del crimen, del narcotráfico, de las mafias y demás. O sea, tenemos un país absolutamente peligroso y donde nos venden la idea de que ya estamos en los caminos de la paz. Nosotros ahora estamos en los caminos abiertos de una nueva guerra, de una nueva violencia, en lo rural y en lo urbano, y con la presencia hoy del crimen internacional. Igual o peor que en la era de Pablo Escobar. No lo digamos así, pero sí estamos en la reconfiguración de un mapa criminal
donde se está mezclando mafias, la mafia albanesa, la mafia turca, la mafia mexicana, las mafias de Centroamérica, las mafias del Brasil, la mafia rusa. O sea, estamos en un momento muy complejo de Es como el Colombia. epicentro, es el epicentro de todas estas bandas, Colombia, doctor. Colombia es un lugar muy deseado. Aquí en la ciudad donde yo me encuentro, en Medellín, que decía el periodista Rafael Galdo de que era el burdel más grande a cielo abierto. Yo salí y le debatí, le dije que no era cierto. No es el más grande, pero sí es el más barato. En este burdel, que es el más barato, pues obviamente las mafias del mundo están viniendo a tomar asiento, porque próximamente se van a inaugurar los puertos en Urabá. Los puertos en Urabá significa el paso de mercancía legal y de mercancía ilegal. Ustedes se imaginan, Sí. todos quieren un puestecito para sacar sus productos y al mercado internacional criminal, sacar todo lo que tiene que ver con cocaína, oro y demás. Muy bien, estamos conversando en este momento con el doctor Gustavo Ferrari. Él es un consultor internacional en temas de fortalecimiento democrático. Está con nosotros desde México. De igual forma, el doctor Luis Fernando Quijano, experto en conflictos urbanos desde Medellín, Colombia. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos para continuar este diálogo. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Al Banquillo. Doctor Ferrari, en el caso de Honduras, le repito, estamos en un año electoral, estamos alejados de propuestas por parte de los candidatos. Le repito, únicamente se ven ataques unos a otros. Y la consulta que le quiero hacer directa, hemos dejado a un lado las propuestas. Eso hacen los asesores porque muy bien sabemos que los candidatos tienen asesores en todas partes del mundo. Hemos dejado a un lado los planes, los proyectos para un gobierno y ahora hemos metido este miedo que se quiere provocar. En el caso, aquí en Honduras, uno a otro le dice que es narcotraficante, el otro que es corrupto. Vender miedo, eso son es lo que quiere la clase política ahora a la población. De esa forma se elige a un candidato como presidente a través del miedo, de las acusaciones, en lugar de presentar un plan de gobierno. Bueno, es una excelente pregunta, Cristian. Tú sabes que conozco muy bien tu país, ¿no? Desde hace casi más de 25 años vengo trabajando constantemente y creo que es un poco consecuencia de lo que hemos hablado hace unos minutos de la degradación del propio sistema democrático. Evidentemente, a ver, es muy fácil criticar, ¿no? Fulano de tal es un narco. Entonces ya con eso lo encuadras, Ujú. ¿eh? Entonces, no solo lo encuadras y primero, si el otro se defiende, es como yo digo, primera plana es la acusación y la última plana, chiquitito en una esquina, es la defensa, ¿no? Como diciendo, ya perdió la espectacularidad. Pero estamos viendo en general de que vivimos en campañas donde no hay propuestas, ¿no? Por un lado, donde prácticamente son agresiones mutuas y las propuestas eventuales tampoco se cumplen cuando se llega Sí. a tal, ¿no? Y veamos, el único caso, vamos a ver, y no es una defensa masiva, sino es una realidad. Creo que el único caso en los últimos 5 años en América Latina es el fenómeno Milei. Él dijo, voy a hacer esto, ¿no? Voy a recortar absolutamente todo y lo siguen haciendo. ¿No? Entonces, la gente lo votó para hacer eso. Entonces, no me critiques hoy de que está haciendo eso porque yo lo dije de una forma bastante, digamos, mediática y lo estoy haciendo. En el caso de Honduras sí hay agresiones permanentes. Tenemos entre la gente libre, los liberales y el Partido Nacional, los cachurecos. Pero lo que no veo es esa visión que yo siempre dentro también de la consultoría trato de generar esa pregunta a los candidatos. Cerrar los ojos, ¿cómo ves dentro de 5 años a tu país? Una vez uno me contestó, bueno, lo veo casi igual.
Entonces le dije, ¿para qué? Pongo puntos suspensivos porque le dije una grosería. ¿Querés ser candidato? Si lo vas a ver igual, ¿para qué entonces querés ser candidato si dentro de 5 años va a estar igual? Evidentemente, creo que se han mezclado muchas cosas. Primero, desde faltas de capacidad, yo creo que también la parte mediática ha quitado de un lado la parte preparación. Yo no te digo ser un estudioso graduado, sino conocer los problemas públicos y cómo tener solución, ¿no? Si no, vemos que el futuro, ¿no?, del país está condicionado a la capacidad de éxodo de los ciudadanos vía un aeropuerto. Y el caso de Honduras es sintomático, ¿no? O sea, ¿cuál es tu futuro? Es llegar al aeropuerto y tomar un viaje e irme, quizás en su momento era Estados Unidos, ahora con las cuestiones migratorias. Ahora, si uno se pone a pensar hoy en un candidato de Libre del Partido Nacional y de los liberales, yo te diría, pero no, no hay esencia, no están marcando realmente la realidad. Y hoy lo que creo que lo que está necesitando Honduras es un gran debate, de decir qué es lo que sigue para Honduras, ¿no? Sí, Un país que por un lado tiene, ¿no?, la dictadura del sandinismo de Daniel Ortega eterna, y por el otro lado, digamos, un régimen democrático hasta ahora, pero bastante autoritario como el de El Salvador. Bueno, ¿qué quiere ser Honduras hoy? Esa es la pregunta. ¿Seguir siendo un expulsador de ciudadanos hacia nuevas cosas o aprovechar sus riquezas naturales y su amplio, digamos, papel en Centroamérica, como lo ha tenido históricamente, para despegar? así es, ¿Dónde están los flaps para despegar? Esa es la pregunta. así es. ¿Y quién los tiene? Sí, doctor Quijano, por muchos años en Colombia se han planteado proyectos y programas para buscar la paz. Recuerdo que en su momento el gobierno intentó llegar a un acuerdo con la guerrilla, de igual forma con los cárteles de la droga en su momento para bajar los índices de violencia. ¿Qué tan difícil es encontrar la paz en un país? ¿Es luchar contra la corriente? ¿Son muy pocos los que en realidad están interesados en buscar la paz para un país, en este caso de América Latina? Tuve la oportunidad de entrevistar al entonces candidato Gustavo Petro en el año 2022, en enero, y hablábamos del tema de la idea de cómo construir la paz en Colombia, desde lo urbano y desde lo rural. Hicimos un acuerdo, un consenso, llamémoslo así, o encontramos un punto de acuerdo, y es que si le lográbamos bajar el 35% de violencia y criminalidad a Colombia, el país comenzaba a cambiar, y que se necesitarían unos gobiernos siguientes para consolidar la paz completa, la paz total. De un momento a otro dijeron que era paz total y que ya venía la paz total y que todo está. Hoy estamos en una crisis generalizada. Hay espacios sociojurídicos que son con estructura armada organizada, no guerrillera, eh, muy lentos unos y otros no funcionan bien. Con guerrillas también lo hay y hay graves problemas, divisiones dentro de esas guerrillas, no avanzan bien esos procesos y viene el otro de el estancamiento prácticamente con el Ejército de Liberación Nacional. En el año 2016 el presidente Santos mostró que el camino con la paz con las FARC sería importante. La gran marcha a las FARC, miles de hombres salían de los territorios rurales y se creía que todo iba a cambiar. Se nos olvidó que este Estado no acostumbra a tomar posesión de los territorios que recupera por la vía militar, por la vía de la paz. Los dejaron abiertos y estos territorios quedaron nuevamente en manos de grupos armados. Hoy estamos prácticamente en lo mismo. No pudimos reducir el tema de la violencia, no hemos podido reducir el tema de la criminalidad. Incluso le hemos dicho públicamente al presidente Gustavo Petro que ya no hable más de paz total. Hablemos de paz real territorial. ¿Dónde se puede hacer la paz? Y lo hacemos, sí se puede, pero hablar de paz total no es posible hoy
cuando las estructuras armadas organizadas en Colombia se están fortaleciendo militarmente, donde no hay una propuesta real de Estado para lograr la paz. Esperemos que podamos afianzar lo que hay, lo poquito que hay o lo mucho que se logre dar en el tema de diálogos y conversaciones y podamos generar la primera etapa y que un próximo gobierno no ofrezca bala, como dicen aquí en Colombia, o balín, sino que se dedique a construir la paz. Si se hace con seriedad, nos demoraremos unos 12 a 16 años lograr la paz. ¿Cómo vamos? Vamos para el camino de las guerras urbanas y rurales, desafortunadamente. ¿Y los índices qué dicen? ¿Hay más violencia en el área rural o urbana, doctor? Hay violencia en las dos partes, en lo rural y urbano. En el caso de Medellín, Valle de Aburrá, afortunadamente hay un espacio sociojurídico que con problemas está funcionando y se está convirtiendo en el muro de contención que está evitando la guerra urbana. Pero, por ejemplo, acá en Medellín ya entró el tren de Aragua. En cualquier momento se puede hablar, montarse un enfrentamiento muy fuerte con la oficina del Valle de Aburrá, denominada la oficina de Envigado, con otras estructuras armadas. Y hay presencia de muchas cosas y una lentitud del todo de parte del gobierno nacional para sacar esto adelante. Pero ahí hay un muro de contención que se está resquebrajando, pero sigue existiendo. Pero la violencia está desatada en las ciudades de Colombia y en los campos de Colombia. Creo que nada diferente a lo que pasa en Honduras, Sí. lo que está viviendo México, lo que está viviendo otros países de América Latina y del mundo. Sí, es el factor común de Latinoamérica. Muy bien, Sí. vamos a hacer la última pausa comercial para regresar con las conclusiones tanto del doctor Gustavo Ferrari como la del doctor Luis Quijano para que podamos escuchar este mensaje final de nuestros expertos en temas de democracia y temas de seguridad. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros esta noche en Al Banquillo. En las conclusiones, doctor Gustavo Ferrari, ¿qué se puede destacar o qué nos puede decir en el caso de El Salvador, en la región latinoamericana? Bueno, vemos que se ha hablado de algunos abusos de derechos humanos que se han cometido. Sin embargo, las maras y pandillas prácticamente han desaparecido. Sí ha sido algo diferente a los demás países y también están las críticas de diferentes sectores de la sociedad sobre lo que pretende hacer Nayib Bukele y es mantenerse en el poder por muchos años más. ¿Cómo poder diferenciar este fenómeno que sucede en el caso de El Salvador? Sí, evidentemente, digamos, la muestra o la oferta que ha mostrado El Salvador en el control de, digamos, de esos facciones de alta violencia, ¿no? Como son las maras y todo eso, y el ordenamiento de esa tranquilidad, evidentemente es lo que le ha permitido afianzarse en el poder, ¿no? Vuelvo a repetir, todo pasa hasta el momento que eso explota, ¿no? O sea, entonces ahí ya no era tan sólido como parecía. No me gustaría hacer pronósticos si se quiere perpetuar o no en el poder. Yo creo que eh, es al revés de lo que está pasando en estos días precisamente en la isla de Cuba, ¿no? Donde los estudiantes universitarios, que eran el bastión ideológico de la Revolución Cubana, ya dijeron, ya vamos 3 generaciones esperando cuando nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, hoy las decisiones son en un tiempo de muy cortoplacismo. O sea, uno lo quiere para ayer y va a durar hasta mañana. ¿Qué pase pasado mañana? No lo sé. Y si doy resultados, quizás pueda seguir. Y si no doy resultados, voy a ser el primero en eyectar. El señor Carlo Ancelotti no consiguió la clasificación de la Copa del Rey y de la cosa, y después de darle 25 títulos exitosos al Real Madrid, tuvo que irse. Sí. ¿No? A lo que voy son esos tiempos, ¿no? Los que tenemos cierta edad estamos en esa suerte de jamón del sándwich, ¿no? Viendo las realidades de esta
era, digamos, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, del invento, donde mañana este programa, con lo mismo que dijimos hoy, ¿no? Poniendo 2 o 3 teclitas, aparecemos diciendo todo lo contrario y nos van a creer lo mismo y nadie va a pensar de que es arreglado. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Yo lo que vivimos en una era resultadistas, inclusive los grandes problemas, inclusive del crimen organizado y de la influencia de esos sectores, sobre todo a nivel rural, es porque evidentemente generan resultados. No sé qué tipo de resultados, pero en esas zonas rurales. Yo he Sí. trabajado en zonas conflictivas en México donde veíamos que el pueblo era soportado o vivía económicamente a partir de acciones, ¿no? Originadas por sectores delictivos, aunque dentro de la legalidad, que movían la economía informal del pueblo. Yes. Entonces eso tenía su respuesta. Así que yo te diría, el futuro es, primero, tenemos que reforzar las instituciones, porque frente a todo lo que pasa también tenemos una justicia cada vez más débil o cada vez más cómplice. Entonces tampoco no podemos confiar en eso. Así es. Su conclusión. Instituciones políticas que, como lo dije antes, se convirtieron en maquinarias electorales. Sí. Ya no Doctor, es el sentimiento de aquel nacionalista, de aquel liberal que pedía que lo enterraran envuelto en la bandera partidaria. Eso ya no existe, Cristian, estamos de acuerdo. ¿no? Doctor Quijano, sus conclusiones. No, primero que pues, obviamente pedir la solidaridad de América Latina. Creo que las instituciones, la sociedad civil en diferentes países deberíamos luchar por unificarnos en América Latina para la lucha contra el crimen, para la lucha contra la corrupción, para tratar de fortalecer o de buscar una verdadera democracia. Creo que no podemos hacerlo solos. Creo que la situación de México, de Honduras, de Nicaragua, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, muestra que debiéramos buscar la unidad en torno a un propósito y es como salir adelante todo lo que tenemos. Y Lo otro es que al presidente Gustavo Petro decirle que está muy mal rodeado en el tema de la seguridad, está muy mal rodeado en el tema de la inteligencia estratégica, está muy mal rodeado de funcionarios que no entienden las realidades de este país. No saben qué es lo urbano, qué es lo rural, no saben qué son las guerras urbanas, no saben qué es la guerra rural, no saben qué es la delincuencia organizada transnacional. Creen que el tren de Aragua es un tren que pasa por un ferrocarril y anda por ahí, no saben siquiera la dimensión de lo que estamos viviendo. Decirle al presidente que es hora de convocar al país real y hay que construir de verdad un acuerdo nacional, como decía Álvaro Gómez, sobre lo fundamental. Creo que podría ayudar en Colombia y vuelvo y lo repito, creo que América Latina debe luchar por salir adelante juntos y no separaditos. Y romper también, doctor Quijano, el sistema, porque esto es parte del sistema también. Destruir este sistema que tanto daño nos ha hecho a la mayor parte de los países de América Latina. Toda la parte de América Latina, sí, señor. El sistema, el que si quiere llegar, lo apartan, lo hacen a un lado. Si alguien llega con nuevas ideas, si quiere mejorar la seguridad en un país, luchar contra la corrupción, lo hacen a un lado. Y lamentablemente... De todas las formas, o avalando, ¿sí? Correcto. O denigrando su nombre, destruyendo su reputación. Como sea, lo hacen. Así es. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado esta noche en TSI de la Corporación Televicentro. Muy amable. Muchas gracias a ti, Cristian. Muy buenas noches. Doctor Gustavo Ferrari, gusto. un fuerte abrazo. Muy bien. Igualmente, doctor. Hasta luego, Cristian. El doctor Gustavo Ferrari, consultor internacional en temas de fortalecimiento democrático con nosotros desde México. Y el doctor Luis Fernando Quijano, experto en conflictos urbanos, nos acompañaron para dialogar en Al Banquillo. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Con permiso, feliz noche.